Nosotros somos fabricantes de mueble clásico, somos importadores directos y bueno, y colaboramos con firmas de importación como Amadeus, una firma parisina, y bien, marcamos un poquitín todo el espectro, hacemos mueble a medida, intentamos pues cubrir todas las necesidades de la decoración en este momento. Sí. ¿Cree que la gente se espera este tipo de oportunidades para comprar muebles? Se supone que es una inversión un poco más importante. No, esa es la idea, el intentar que la decoración, así el decorar, el hecho de decorar no sea una cosa prohibitiva, que la gente piense que, bueno, que porque nos vayamos a decorar una casa nos va a costar más, no. Hay cosas muy aparentes, muy intuitivas, muy decorativas, basadas en estilos clásicos, que quedan estupendamente bien y salen a unos precios pero muy razonables. Pues mire, una ganga podría ser este aparador de estilo mongol, que está todo decorado a mano, no hay dos iguales. Es importado directo, en este momento está en 550 euros el aparador, por ejemplo, un aparador de 1000 y pico euros por 500 euros. Hemos visto que ya ha venido gente preguntando por escritorios que ya se han vendido. Sí, llevamos nada, media hora, una hora no llegará y nada, ya se han vendido varias piezas, sí, habrá que reponer, bien, me está yendo muy bien, sí. Pues podemos encontrar desde un maquillaje, pintalabios, perfumes, cremas, todo para la higiene personal, rayos uva, complementos, bisutería, regalos. ¿Cómo rayos uva? ¿Sesiones más económicas se contratan aquí y luego vas a la tienda? No, directamente puedes ir a la tienda directamente y todas las sesiones las tenemos ahora a 3 euros. ¿A 3 euros durante los días de la feria o siempre? Durante la crisis, es precio de crisis. Pues en la feria tenemos los perfumes mitad de precio y cosméticos a partir de 1 euro. A partir de 1 euro. Pintalabios, pinta uñas, Sellerline, rímel, de todo. Y barata, sí. Cuando se la ha comprado porque es barata. Si no, no se la compra. ¿Cómo afecta la crisis a este tipo de producto, a la gafa? Pues afecta en el sol, graduado pues un poquito menos, pero sí que van mirando la gente, los precios, y hoy se está notando que hay buena venta. Nosaltres estem així en la fira de l'estoc, que pensem que és una iniciativa important per a motivar la compra en aquests moments. I bueno, com a iniciativa de l'Associació de Comerciants en companyia de l'Ajuntament i AFIC hem impulsat esta fira per apoyar la dinamización del comercio. En estas épocas estamos almacenando mucho stock y entonces pues una de las salidas es este tipo de ferias que se están promocionando pues, en casi todos los municipios de la comunidad, ¿no? Venimos aquí con grandes descuentos en algunos vehículos, incluso con kilómetros ceros y vehículos también de ocasión también rebajados. En el Megane nuevo, por ejemplo, ya pueden haber descuentos de 1.500 y 2.000 euros. Los Megane nuevos. Y en coches de ocasión, pues puede ser muy asequibles para la gente y también pues con muy buenas financiaciones para poder la gente acceder a los vehículos. Nosotros tenemos Renault, Sanyong, son las marcas que tenemos, más aparte tenemos todos los vehículos de ocasión que los clientes nos dejan, coches de gerencia y de demostración. Bueno, nos dedicamos también a la enmarcación por encargo, pero aquí básicamente hemos traído lo que es el producto terminado, que son cuadros básicamente pintados a mano en una línea moderna y de actualidad. Los descuentos están entre el 50 y el 70%. Tenemos cuadros que estaban a 180, están a 90, 210 y están a 90. Hemos traído todo el género que tenemos en la tienda de estocajes y es ropa pues eso muy de diario, un poquito más vestidora y lo que quedaba de lo que es liquidaciones de otras temporadas. Que hay gente para todo, entonces tienes un poquito más caro, un poquito más barato, pero tienes vestidos hasta por 3 euros, camisas de marca por 3 euros, o sea, está muy bien. El precio está fabuloso, muy bien, bien. Sí, me encanta. La verdad es que la Asociación de Comerciantes ha cogido una línea de trabajo muy importante intentando pues hacer una feria de la imagen y luego una feria del stock. Yo creo que esto es la iniciativa y que van a venir muchas más porque ya digo, tenemos un comercio muy comprometido con el consumidor y yo creo que esto va a ser importante y va a ser de mucho éxito y por lo tanto va a haber muchas más ediciones. En otros pueblos de la...